En una base de datos relacional es muy común tener una tabla que haga referencia a otra por medio de una clave primaria. Los problemas pueden surgir si se hace referencia a una clave que no existe. La restricción clave foránea está diseñada para evitar que este tipo de cosas sucedan. Para esta clase vamos a utilizar la base de datos prueba que tenemos acá en la barra lateral izquierda y que fue importada en la parte número 1 de este curso de MySQL. Además de esto, vas a necesitar el material de descarga correspondiente a la clase número 3. Para hacer uso de este material, vamos a ir al editor de código Sublime Text 2 y una vez que estamos en el editor de código Sublime Text, vamos a abrir el archivo correspondiente a nuestro material de apoyo. Vamos a Open File dentro del menú File. Vamos a la carpeta de descargas o la carpeta que ustedes tienen configurada para alojar sus descargas. Y como pueden ver, acá tenemos la carpeta correspondiente al material de la clase número 3. Así que vamos a abrirla y acá adentro tengo un archivo de texto plano, un archivo .txt llamado SQL piso 3. Voy a abrirlo, lo selecciono y le doy clic a abrir. Como pueden ver, acá tenemos un código bastante extenso de SQL, ya que para explicar bien las relaciones y los foreign key necesito varias tablas creadas y cada una de ellas con algún contenido. Así que voy a copiar este código, vamos a seleccionar desde la primera línea hasta la última. Vamos a hacer clic derecho, copiar y ahora vamos nuevamente a la aplicación phpMyAdmin para proceder a hacer los ejercicios de esta clase. Una vez que estamos en phpMyAdmin, seleccionamos nuestra base de datos prueba y vamos al editor de SQL que viene incorporado con esta aplicación phpMyAdmin. Acá en el editor de SQL vamos a pegar nuestro código, el mismo código que utilizamos o que acabamos de ver en Sublime Text, y vamos a examinar un momento qué es lo que tiene este código. Primero que nada, como les acabo de comentar, para demostrar la restricción de clave foránea, lo primero que necesitamos es tener varias tablas creadas y tenemos que tenerlas interconectadas a través de un par de filas. Para eso, acá estamos creando precisamente tres tablas en este código, donde tenemos primero una tabla cliente, donde además estamos insertando tres registros. Además de eso, estamos creando una tabla libro. De igual manera, estamos insertando tres registros dentro de esta tabla. Y por último, tenemos la tabla préstamo, que es también lo que se denomina como una tabla conjunta o una tabla combinada en la terminología de las bases de datos relacionales. La tabla préstamo tiene su propio ID para representar cada uno de los registros. Tiene además de eso una marca de tiempo o timestamp, pero además de esto tiene los ID que lo relacionan con las tablas cliente y con la tabla libro. Así, cuando se presta un libro, tenemos el registro del cliente que lo solicitó y del libro que fue prestado. A esto se le llama una tabla combinada. Es lógico, además, que tú no quieras tener un libro prestado a un cliente que no existe, o que no quieras prestar a un cliente un libro que no existe. Y te darás cuenta que acá tenemos tres clientes. Vamos a revisar un momento arriba. Puedes ver que acá tenemos tres clientes, que son las inserciones que se hicieron, que se van a hacer dentro de la tabla. Y además de eso tenemos tres libros. Ahora vamos a hacer un momento, vamos a darle a continuar para que puedan observar algo. Puedes ver que ya se han creado las tres tablas que acabamos de generar y como puedes ver acá en nuestra tabla de préstamo hay un valor null en el título de uno de los libros. Esto lo voy a explicar un poco más adelante en esta misma clase. Vamos a revisar un momento el contenido de la tabla libro. Primero que nada voy a refrescar esta pantalla para que puedan ver que ya estas tablas han sido creadas dentro de la base de datos prueba y vamos a hacer un select all from libro
y quiero que vean algo. Hacemos clic en continuar. Como puedes ver, el ID o el identificador de cada uno de los registros se hizo de manera secuencial. Así que aquí tenemos los identificadores de cada uno de los registros como 1, 2 y 3. Ahora, si de igual manera hacemos este select con los clientes, select all from la tabla cliente, punto y coma, puedes ver que de igual manera los ID o los identificadores de cada uno de los registros se hicieron de manera secuencial y tenemos acá 1, 2 y 3 para cada uno de los clientes que se agregaron en esta base de datos. Ahora vamos a ir a revisar un momento el código que acabamos de escribir en el editor de SQL. Vamos al editor de código Sublime Text y como puedes ver acá en la parte de las inserciones para la tabla préstamo, y se hizo una inserción que relaciona el cliente número 2 con el libro número 5, algo que de verdad no debería estar permitido y debería haber dado un error, ya que no existe ningún libro con el número 5. Como les acabo de enseñar, solamente están identificados con el número 1, 2 y 3. Por esta razón es que la tabla que les mostraba, la consulta que hicimos, daba un null en las relaciones. Vamos a volver a hacer esta consulta. Vamos a volver al editor de SQL y vamos a hacer un select sobre la tabla préstamo. Select all from préstamo. Acá puedes ver claramente en el último registro que al cliente número 2 se le ha prestado el libro número 5, el cual no existe. Ahora si vamos nuevamente al editor de SQL y pegamos nuestro código, si vemos la última consulta select que se hace, la cual es un join entre las columnas de dos de las tablas, al hacer clic en continuar, podemos ver que por esta razón al cliente Karen aparece la columna del título con un valor null, debido a que este libro que ella solicitó no existe. Ahora vamos a ver cómo hacer unos constraints o unas restricciones de clave foránea para evitar que este tipo de situaciones pasen en nuestra base de datos. Para agregar este nuevo constraint o esta nueva restricción, vamos a pegar el código SQL que tenemos de muestra y vamos a ir a la definición de la tabla préstamo, que es la que tenemos acá, y vamos a agregar un par de columnas adicionales. Recuerden agregar una coma cada vez que agreguen una nueva columna. Primero que nada vamos a utilizar la palabra clave o el comando foreign key. Foreign key, entre paréntesis vamos a incluir la columna que queremos referenciar. En este caso C, piso y D es la que queremos poner como referencia a la clave foránea. Ahora vamos a utilizar la palabra clave references, espacio, ponemos la tabla a la cual queremos hacer referencia, que en este caso es la tabla cliente, y entre paréntesis ponemos la columna a la cual queremos hacer referencia. Como pueden ver, aquí tenemos la tabla cliente y luego entre paréntesis tenemos la columna de esta misma tabla a la cual estamos haciendo referencia con esta clave foránea. Vamos a hacer lo mismo, no copiamos nuevamente todo el código, seleccionamos el código, copiamos y pegamos en la línea inmediata inferior para crear una nueva clave foránea dentro de esta misma tabla. Nuevamente vamos a seleccionar la columna entre paréntesis, después de foreign key, entre paréntesis la columna de esta tabla que queremos referenciar, que es la tabla B, piso y D. Luego la palabra clave references y luego la tabla libro, que es a la cual vamos a hacer referencia, y entre paréntesis la columna de esta tabla libro que vamos a referenciar. Vamos a copiar nuevamente todo el código de este grupo de consultas. Copiamos, vamos a revisar nuevamente la definición de la tabla préstamo, que las comas, aquí puse punto y coma, aquí debería haber ido una coma, y acá este punto y coma no va.
Así que vamos a volver a copiar todo este código. Copiar. Revisamos el código de definición de la tabla préstamo. Y vamos a hacer clic en continuar. Aceptar. Y como puedes ver, PHPMyAdmin nos ha arrojado un error. Pero este error es un error que de hecho estábamos buscando a través de los foreign key que acabamos de definir. Como puedes ver acá, lo que nos dice es que la inserción de los valores 2 y 5 en las columnas ID de cliente y de libro para la tabla préstamo no se pueden hacer. Y esto precisamente es lo que estábamos buscando. Esta es la inserción que no es válida, ya que el libro 5 no existe. Precisamente este tipo de advertencias o errores es lo que nosotros buscamos con este tipo de constraint para salvaguardar la integridad de nuestra base de datos y de la información que está contenida dentro de ella. Para mostrarles esto, vamos nuevamente al editor de SQL. Vamos a volver a pegar la misma consulta que hicimos. Vamos a la definición de la clase préstamo. Vean que aquí tenemos los foreign key. Y vamos un poco más abajo a las inserciones. Y vamos a eliminar esta inserción que es la que estaba dando error. Vamos a dejarlo de esta manera. Y vamos a hacer clic en continuar para ver qué pasa. Como puedes ver, al eliminar esa inserción que es la que estaba dando error, ahora no arroja ninguna advertencia, ya que todas las inserciones se hicieron de manera correcta. Además de esto, pueden ver la misma tabla que nos mostraba al final de utilizar este código. Ya no hay ningún registro con un valor null en la columna título. Ahora les voy a mostrar un ejemplo adicional. Vamos a ver qué pasa si elimino alguna de las filas o algún registro que tenga algún dato con una referencia. Por ejemplo, la fila 2 de la tabla libro que está siendo referenciada. Vamos nuevamente a nuestro editor de código SQL y vamos a eliminar con delete from libro where id igual a 2. Delete from libro where id es igual a 2. Continuar. Como puedes ver, esta fila no puede ser borrada. Esto se debe a que no se pueden actualizar ni borrar filas padre. Esto es parte de las restricciones de los foreign key y es debido a que si hacemos esto, la información que tenemos contenida dentro de la base de datos va a perder su integridad. Esto también es importante cuando tratamos de eliminar tablas. Ahora que tienes restricciones de clave foránea y tienes hechas algunas relaciones, cuando intento eliminar algunas tablas tengo que hacerlo en un orden en particular. Si trato de eliminar, por ejemplo, la tabla cliente o libro antes que la tabla préstamo, esto me va a mostrar un error. A pesar de que esto no sucede todo el tiempo, en gran cantidad de oportunidades la clave o la restricción foreign key me va a arrojar un error. Así que lo primero que debo hacer es eliminar la tabla préstamo. Vamos a hacer un ejemplo con drop table. Primero sobre drop table vamos a eliminar la tabla libro, punto y coma, y voy a hacer clic en continuar. Como puedes ver, la restricción foreign key no me permite que haga esta eliminación. Caso contrario, si elimino la tabla préstamo, que es donde tenemos definidos los foreign key, o clic en aceptar y me permite que haga la eliminación sin ningún problema. Ahora que ya he eliminado la tabla préstamo, voy a hacer el drop table para la tabla cliente y como puedes ver, ahora sí puedo eliminar estas tablas sin ningún problema, ya que se eliminaron los foreign key que estaban dentro de la tabla préstamo. La última tabla que me queda de este ejemplo en la tabla cliente, utilizo un drop table para la tabla cliente, continuar. Ahora solo falta eliminar la tabla libro. Vamos a hacer un drop table para la tabla libro, que es la última tabla que nos queda de este ejemplo. Hago clic en continuar. Y como pueden ver, después de haber eliminado la tabla préstamo, que era donde teníamos definidas las foreign key,
ahora se pueden eliminar sin ningún problema las tablas libro y cliente, cosa que no podíamos hacer mientras teníamos aún en existencia los dos foreign key en la tabla préstamo. De esta manera funciona los foreign key. Así que la restricción foreign key o clave foránea es una característica sumamente importante para trabajar con las bases de datos relacionales y con las tablas relacionadas en MySQL. Debes tener en cuenta que la mayoría de las bases de datos o de los sistemas gestores de base de datos más importantes del mundo tienen la restricción de clave foránea, pero la sintaxis difiere significativamente entre uno y otro, así que debes tomar en cuenta esto cuando vayas a hacer una migración de tu base de datos en MySQL a otro sistema gestor de base de datos. Con esto llegamos al final de esta clase. Hasta la próxima.